Buenas noches. El día de hoy pues vamos a hablar de los puntos críticos de contagio de enfermedades o de riesgo biológico en el trabajo de campo veterinario. Nuestro grupo está conformado por Daniela Ladino, Juanita Quiroga, Samuel Ramírez y quien les habla, Carolina Espejo. Bueno, para iniciar, pues encontramos que en nuestras áreas de trabajo, y bueno, los médicos veterinarios y los auxiliares, estamos constantemente expuestos a diferentes agentes zoonóticos. Estos agentes pueden ingresar a nuestro organismo por contacto directo o ya sea por inhalación, ingestión o también a través de heridas o de mucosas. Y pues por esto es muy importante identificar los momentos o las actividades en las que hay mayor riesgo y pues en lo posible aplicar las medidas de bioseguridad adecuadas. Como primer punto crítico tenemos el contacto directo pues con los animales infectados. Esta es como la principal causa, ya que en el trabajo de campo, pues es muy común exponerse a mordeduras, a arañazos, golpes, tener contacto con la saliva, con orina, heces del animal. Y pues a través de este tipo de exposiciones se pueden transmitir enfermedades zoonóticas como la rabia, brucelosis, leptospirosis, tuberculosis bovina, entre otras. Digamos que una de las situaciones de contagio más comunes es en el momento de hacer el examen semiológico en el animal, ya que pues se puede manipular las heridas o las mucosas, y pues si no se tienen guantes, o también en el momento de atender partos y sin tener la protección correspondiente, pues ocurre un mayor riesgo de contagio. En esta situación, como medida de prevención, es importante utilizar elementos de protección, como los guantes, gafas, tapabocas, pues cuando se esté manipulando al animal, ya si tiene secreciones y demás. También hacer una buena sujeción en el animal, pues para evitar mordeduras o patadas y demás. También lavar y desinfectar las manos una vez se acabe pues, el examen y los equipos que se utilizan en cada procedimiento. Y nosotros como auxiliares, pues también podemos ayudar asegurando que el área de trabajo esté limpia, que el material esté listo y que pues se cumplan los protocolos de bioseguridad. Y pues en caso tal de que se observen signos sospechosos de alguna zoonosis, pues avisar inmediatamente al veterinario que pues esté a cargo. Como segundo punto crítico, tenemos la exposición durante procedimientos invasivos, ya sea como la toma de muestras de sangre, orina, heces, en vacunaciones, cirugías o necropsias en campo. En estas actividades pues puede haber una inoculación accidental de estos agentes patógenos, ya sea por pinchazón o cortadoras con agujas, bisturís o pues otro tipo de materiales contaminados. De igual forma, pues en estas situaciones pueden transmitirse enfermedades como la brucelosis, leptospirosis, salmonelosis y pues entre otras. Como medidas de prevención, como lo decíamos anteriormente, importante utilizar los elementos de protección personal, guantes, ropa también como bata o delantales, overoles, pues para evitar ese tipo de contagio. Y pues como auxiliares también podemos preparar el material con calma y con cuidado para poder eliminar correctamente los residuos biológicos y pues en caso tal de que exista un accidente con el material contaminado, pues reportar inmediatamente para pues poder controlar la situación. Es importante que, digamos, en la manipulación de las agujas, pues tener los capuchones, si no, no utilizar más agujas y en caso tal, dejarlas en el guardián para evitar ese tipo de accidentes. Bueno, otro de los puntos críticos es el contacto con agua o suelos contaminados. Entonces, el riesgo que tenemos en este punto es entrar en contacto con agentes patógenos que estén presentes en aguas estancadas, charcos, ríos o fangos que estén pues contaminados con orina o, o excremento de animales.
Las enfermedades zoonóticas asociadas a este tipo de contacto tenemos la leptospirosis, la anquilostomiasis, la gardiasis y la criptosporidiosis. Estas enfermedades, pues en su mayoría son transmitidas por entrar en contacto con agua estancada o contaminada con orina o excremento de animales. Las situaciones críticas que tenemos es como cruzar zonas inundadas o de charcos contaminadas sin uso de botas o impermeables, sin el uso de protección. Y hacer recolección de muestras o lavado de materiales o implementos con agua sin ser tratada. Las medidas de prevención para este tipo de contacto es pues obviamente utilizar los elementos de protección como las botas, guantes, eh, principalmente botas de caucho para cómo entrar en contacto con esta agua. Evitar el contacto con agua estancada o barro sin protección. No consumir, obviamente, ni agua ni alimentos que estén como en zonas de trabajo donde podemos tener más exposición a este tipo de enfermedades. Debemos verificar que todo el personal use los elementos de protección, como lo mencionaba antes, guantes, bocas, tapabocas, botas, y ya. También se debe promover entre los trabajadores la higiene personal después de trabajar, como quitarse la ropa, lavarse las manos y bañarse en su efecto. Obviamente esto se tiene en cuenta en el campo como laboral veterinario y nosotros como auxiliares veterinarios. Otro de los puntos críticos o de riesgo es la exposición en la toma, transporte y análisis de muestras biológicas. Obviamente el riesgo que corremos en este punto crítico es la salpicadura con algún tipo de sustancia o muestra, derrames o fugas de materiales infectados. Las enfermedades zoonóticas asociadas a este tipo de exposición es la brucelosis, la salmoneliosis, la leptospirosis otra vez y la campylobacteriosis, que estas son transmitidas por entrar en contacto con fluidos o contaminados. Las situaciones críticas que podemos tener en esta exposición es el transporte sin cadena de frío ni contenedores de triple empaque, hacer la apertura de frascos o sin medidas de protección y bioseguridad. Las medidas de prevención que debemos tener para este punto crítico es, pues, primero, como siempre en todas las anteriores, usar medidas de protección, guantes, botas, tapabocas em, y demás. Debemos siempre utilizar el sistema de triple empaque para transportar este tipo de materiales y contenido. Eh, Siempre debemos mantener la cadena de frío siempre que sea necesario. Debemos evitar salpicaduras con un material contaminado que pueda entrar en contacto con nosotros. Se deben etiquetar correctamente siempre las muestras para saber qué tipo de fluidos están o material se está trabajando. Siempre se deben revisar los empaques que no estén ni rotos ni quebrados y que siempre estén en buen estado. Y se debe llevar un control siempre del material que se está transportando y su destino. Bueno, otro de los puntos críticos que encontramos es la manipulación de cadáveres o restos de animales por post-mortem. Estos tienen un alto índice de riesgo, ya que la mayoría de veces poseen una alta concentración de microorganismos patógenos en sus tejidos, fluidos o secreciones en descomposición. Eh, para esto, siempre tenemos que manejamos situaciones críticas como es la necropsia sin equipos de protección, enterramiento sin medidas sanitarias, transporte de cadáveres sin embalaje impermeable y siempre estamos en la mayoría de casos en contacto con con estos cadáveres sin medidas de seguridad, ya que es trabajo de campo, entonces muchas veces no se cumplen estos requisitos. Tenemos varias zoonosis asociadas como el antras, tularemia, la leptospirosis, la tuberculosis, la compilobacteriosis, la salmonelosis, que pues nos pueden afectar en su gran mayoría. Eh, Además, encontramos que las medidas de prevención
pues son a realizar las necropsias con los EPP completos, guantes, mascarilla, bata impermeable, botas, para pues evitar el contacto directo con estos cadáveres y evitar unas complicaciones mayores. Em, es importante desinfectar el área y el material usado después de hacer el uso dentro de estos. Enterrar o disponer los cadáveres de las siguientes, con las normas sanitarias debidas. Esto es muy importante ya que eh, estos siempre van a ser un foco de patógenos y de un foco de contagio de las diferentes enfermedades. Es importante ayudar a la preparación a la preparación del área de trabajo y la desinfección final para garantizar que los residuos sean manejados de forma segura. Y adicionalmente colaborar con el registro y etiquetado del material biológico para su posterior sí, para desechar estos materiales. Eh, Después encontramos como otro punto la inhalación de aerosoles o polvos contaminados. Nosotros estamos constantemente predispuestos a esto, ya que muchas veces no usamos tapabocas en el manejo de los animales o en las diferentes áreas de trabajo. Estas microgotas estos aerosoles son microgotas contaminadas o suspendidas en el aire por la limpieza de corrales, movimiento de animales o manipulación de las placentas. Estas normalmente siempre las adquirimos por vía aérea y es por la gran, la gran forma de contagio que encontramos en el medio ambiente en el que trabajamos. En las situaciones críticas, limpieza de galpones, camas o excretas secas, desplazamiento en ambientes cerrados con aves, murciélagos o roedores. A veces también cuando estamos trabajando en corrales con mucha humedad, con mucho lodo, con muchas heces, los animales, ya sea que estornuden, ya sea que pateen, que pisen muy fuerte sus charcos, también estamos predispuestos a estos. A zoonosis asociadas, la fiebre Q, la tuberculosis, la citacosis, la histoplasmosis, leptospira, toxoplasmosis y entre otras. Siempre es muy importante hacer un manejo adecuado de estos, porque son un foco muy importante en el contagio de varias enfermedades. Como medidas de prevención, usar mascarilla N95, respiradores en espacios con polvo discretas que sean cerrados, humedecer las áreas antes de barrer o limpiar para evitar o levantar el polvo, eh, ventilar los corrales o galpones antes de ingresar. También es importante preparar adecuadamente o garantizar la ventilación antes de que nosotros nos metamos a estos, cumplir con las normas de higiene respiratorias y reportar condiciones de riesgo como exceso de polvo, acumulación de excretas, entre otras. Nosotros como auxiliares veterinarios es importante que cumplamos con todas estas medidas de prevención, ya que siempre estamos expuestos a ser un punto o ser foco de contagio o nosotros mismos contagiarnos con alguna de estas enfermedades. Bueno, ya siguiendo con los últimos dos riesgos, que aunque estos riesgos a veces parecen un poco menores, pueden también representar un alto peligro de contagio de enfermedades zoonóticas si no se aplican correctamente las medidas de prevención. Bueno, ya siguiendo sería el contacto indirecto con vectores o reservorios silvestres, ya que este riesgo se presenta cuando entramos en contacto con insectos, roedores o murciélagos que pueden ser portadores de agentes infecciosos. Aunque no tengamos contacto directo con un animal enfermo, estos pequeños vectores pueden transmitir enfermedades graves a través de picaduras, mordeduras o del simple contacto con sus excreciones o secreciones. Algunas de las zoonosis más comunes asociadas a este tipo de exposición son la leishmaniasis, que es transmitida por la picadura de un mosquito, la rabia, que puede propagarse por la mordedura de un murciélago infectado, el ontavirus, que se puede transmitir por inhalación de partículas contaminadas con la orina o heces de los roedores, también la peste y la encefalitis equina, que también puede estar presente en zonas rurales con alta presencia de vectores. Y en algunos casos incluso hasta la leptospirosis, que si hay contacto con orina de los animales silvestres. Bueno, las situaciones críticas suelen presentarse cuando trabajamos en horarios nocturnos o en áreas naturales donde abundan los vectores, por ejemplo, durante las campañas de campo, visitas a zonas selváticas o la manipulación de trampas, madrigueras o nidos sin la precaución necesaria. En estos contextos, el riesgo aumenta porque los vectores pueden estar infectados y muchas veces no se detecta a simple vista. Y por esto es fundamental seguir una serie de medidas preventivas, que en primer lugar está utilizar repelente y ropa de manga larga junto con botas que cubran completamente los pies y las piernas. Evitar la manipulación de las madrigueras, cuevas o nidos, ya que pueden estar contaminadas o contener animales portadores. También es importante controlar la presencia de los roedores e insectos en áreas de trabajo, manteniendo los espacios limpios, ordenados y libres de residuos que pueden atraerlos.
Finalmente, como parte del trabajo en equipo, debemos ayudar a identificar las zonas con alta presencia de vectores y reportarlos a tiempo para que se implementen medidas de control necesarias. Bueno, en resumen, prevenir ese tipo de contagio no solo depende del uso del equipo de protección, sino que también de la observación constante del entorno y mantener hábitos de higiene y orden durante la jornada. Bueno, ya siguiendo con el siguiente riesgo, que aunque muchas veces se subestima, pero también tiene un gran impacto, que es la contaminación de la ropa, el calzado y los vehículos. Ya que este riesgo se da cuando después de realizar nuestras actividades en campo, transportamos sin darnos cuenta microorganismos patógenos adheridos al uniforme, las botas, las herramientas o los vehículos. Esos agentes pueden ser bacterias, virus o parásitos, que luego se diseminan en otros lugares como en clínica veterinaria, los laboratorios o incluso en nuestro hogar. Eso significa que aunque hayamos terminado la jornada, podemos seguir siendo un medio de transmisión de enfermedades como la brucelosis, la salmonelosis y otras más infecciones que son de transmisión indirecta. Las situaciones críticas más comunes ocurren cuando no se realiza el cambio de ropa después del trabajo de campo, no se desinfectan las botas ni los vehículos antes de volver a zonas limpias o a nuestros hogares. O cuando se llevan los uniformes contaminados al hogar, como anteriormente lo mencioné, lo cual puede poner en riesgo tanto a nosotros como auxiliares como a nuestras familias. Bueno, para prevenir este tipo de contaminación se deben cumplir algunas medidas básicas de bioseguridad, como cambiarse la ropa antes de salir del campo o al entrar a cualquier área limpia, desinfectar las botas, las herramientas y los vehículos tanto al ingresar como al salir del sitio de trabajo, evitar llevar uniformes contaminados al hogar, lo cual es lo ideal, lo ideal es lavarlos o esterilizarlos en el área destinada para ello. Además, debemos promover y aplicar los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos en cada institución y verificar que todo material usado sea correctamente lavado, secado y esterilizado antes de volver a utilizarse. Esas acciones, aunque parezcan sencillas, reducen significativamente el riesgo de diseminación de agentes patógenos y ayudan a proteger tanto al personal como a los animales con los que trabajamos. Bueno, en conclusión, tanto el contacto indirecto con vectores y reservorios silvestres como la contaminación de la ropa, el calzado y los vehículos representan también un riesgo real en el trabajo de los veterinarios y en nuestro caso como auxiliares de veterinarios. Eh, y la clave es mantener una cultura de bioseguridad constante, usar siempre el equipo de protección personal adecuado y no bajar la guardia ni siquiera en los pequeños detalles. También tenemos que recordar que la prevención no solo nos cuida a nosotros, sino que también protege a la salud pública y al bienestar animal. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar.